Transparente patrocina este espacio. 9:30, momento de abrir nuestros teléfonos, nuestras vías de contacto con ustedes para que nos trasladen sus consultas. Teléfono 915331851, WhatsApp y notas de voz al 609-224-716, en una jornada en la que por supuesto estamos pendientes de todas sus referencias y en una jornada en la que, ojo, recuerden, arrancamos semana y los futuros de Estados Unidos están alcanzando ya máximo intradía, con un Nasdaq 100 disparado, sube un 2% tras la liquidación del viernes. Vemos mineras europeas ganando con fuerza, la mayor ganancia sectorial tras la caída del 2,5% del viernes. Fresnilo 5,8% arriba, Endeavour Mining 5%, Hochschild 4%, mientras se relaja el temor de lo que ha sido el enfrentamiento verbal y la amenaza de Trump a China. Vamos con el análisis. Javier Echeverry, analista financiero y chairman de GBO Madrid. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, pues viendo, ¿no?, cómo el mercado vivía el susto del viernes y cómo hoy lo que estamos viendo es fiesta, lo que está por venir en un mercado americano que ve como Europa también cotiza en positivo. ¿Analizas estos comportamientos, estos índices? Bueno, pues ya ves, el Nikkei lo tenemos en un 2,34%, es decir, en la sesión asiática ya han llegado las albricias y las alegrías por parte de esa relajación entre China y Estados Unidos. Y bueno, pues en principio el susto del viernes se nos va a pasar hoy, tiene toda la pinta. Ahora bien, cuando está tan anunciado un rebote como el que estamos viendo del S&P 500, por ejemplo, que se nos cayó nada más y nada menos que un 2,71%, pues es bastante probable que nos encontremos, o un 3,49%, por ejemplo, en Nasdaq, es bastante probable que nos encontremos algún vaivén inesperado. Así es que a todos aquellos que están con el dedito puesto para decir yo la compro porque seguro que se va a subir, amigos, en mercado seguro no hay nada. Así es que cuidadito, porque puede ser que nos encontremos más volatilidad de la esperada, aunque es bastante probable que la relajación entre Estados Unidos y China relaje bastante, como digo, esa tensión y veamos subidas generalizadas, como estamos viendo, pues ya, por ejemplo, en el DAX en un 0,76 o en el IBEX también en un 0,77 en este momento. Como decía, en la sesión asiática se ha notado muchísimo, en un 2,29, así es que, bueno, en principio las cosas pintan mejor que bien. No obstante, y es importante reseñar un poquito que tenemos dos índices que no cayeron el viernes, sino que por el contrario se portaron bastante bien. Tenemos el TASI, el Tadawul All Share. En ese índice veis que caía el crudo, se relajaba esa expectativa de demanda y el crudo caía por los suelos. Sin embargo, el TASI, el índice con un 60% de compañías petrolíferas, banca, inversiones, finanzas relacionadas al crudo, subía y subía bastante, nada más y nada menos. Fijaos que lo hacía, contando con la subida de hoy, un 2,28. Si nos vamos a ver el Sensex, el hindú, ese índice donde va a parar toda la transacción que no se hace entre Europa, Rusia y también ahora aquello que va derivando desde China, vemos como también subió bastante y el comportamiento está siendo bastante bueno. Hoy lo vemos un poquito más relajado, pero el viernes pasado, por ejemplo, teníamos una subida del 0,71. Mientras todo se desplomaba, no es tan importante que la cantidad de subida, sino que mientras todo se desplomaba, estos dos índices seguían subiendo. Y esto es muy significativo porque esto es un reflejo muy claro de la demanda esperada en esa parte del mundo y por tanto tenemos que hacer nuestras cábalas macroeconómicas teniendo en cuenta que cuando Europa y Estados Unidos se asusta y se ata a los machos, Oriente hace lo contrario. Así es que ahí lo dejo encima de la mesa. Sobre la mesa están ya las cuestiones que ponen nuestros oyentes, Javier, y quería empezar precisamente con Virginia en YouTube, que dice que te pregunta cómo ve entrar en Palantir. Vamos a ver Palantir, a ver cómo está Palantir en este momento.
Palantir Technologies, bueno, acercándose a zonas interesantes, yo me aguantaría un poquito, es verdad que es poco probable que se nos vaya a los 162,30, que sería una zona que a mí personalmente me parece muy interesante como para buscar oportunidades, pero lo cierto es que ahora mismo tiene correcciones y subidas dentro de un rango muy cortito en el que está próximo a una zona pequeñita de confluencia de precios, de soporte en los 171,73. Es probable que no nos dé la opción de llegar hasta los 162,30 aproximadamente, que es la zona que a mí me interesa más, incluso un poquito más abajo, 160,70 aproximadamente. En ese rango sería una zona muy interesante. No obstante, dependiendo del horizonte temporal con el que Rosa vaya a trabajar, podría estar más justificado una entrada o una búsqueda de oportunidad, mejor dicho, en corto plazo y, por lo tanto, pues hacer un trading más intradiario, más dinámico. Si, por el contrario, está esperando un comprar y mantener, pues quizá es más interesante buscar zonas como la que digo, de los 160,73. Vale, vamos con más consultas vía WhatsApp. Dice, buenos días, me gustaría preguntar al asesor si es posible que me diga si es momento para entrar en 3 valores. Para entrar, MP Materials, MP, Applied Digital, APLD y Vanek Gold Miners, GDX. Dice soportes y resistencias de cada uno. Uf, MP qué complicado me lo ha puesto. A ver si encontró los tickers. A ver, MP, de MP Materials, APLD, Applied Digital y GDX, Vanek Gold Miners. ¿Los tienes? ¿O cuál tienes? GDX, tengo MP, vamos con GDX también, a ver si lo tengo. GDX no me aparece. Quasdias no. Venga, pues vamos con las otras. Vale. A ver. ¿Dónde está? MP Stock estaba, subió el viernes, y eso que fue el viernes, 8,37%. Sí, tenemos aquí ese 8, sí, con 49 me figura a mí, pero vamos, en definitiva tiene una subida importante y sobre todo tiene una mecha importante de volatilidad. Está en máximos y siempre lo decimos, en máximos no se entra. ¿Y por qué no se entra en máximos? ¿Es que ya no tiene recorrido para seguir subiendo? No, lo que no tenemos son datos y como no tenemos datos no sabemos cuánto puede subir o cuánto puede caer. Por tanto, la expectativa de subida, es decir, los datos previos que tendríamos que manejar para entender cuánto podría subir, son inciertos y de caída estaríamos hablando aproximadamente de un 21% para la zona de protección de caídas. Es una zona muy amplia, un 21% es muchísimo. Tendríamos que hacer una rentabilidad por riesgo, una relación de rentabilidad por riesgo de 1 a 2 o 1 a 3. Esto significa que tendríamos que buscar una revalorización de entre un 40 y un 60% sin tener datos al alza. No es buena idea entrar en máximos. Siempre lo digo, pero hay veces que me paro un poquito a explicar, como en este caso, el por qué no es buena idea. No es simplemente que a mí no me apetezca o que quiera tirar para atrás las expectativas de un oyente, pero sí tenemos que pensar que cuando un título está en máximos, no hay referencias y por tanto hay que buscar siempre oportunidades que nos permitan hacer un análisis estadístico y que ese análisis estadístico nos aporte una ventaja matemática. Si no es así, no pasa nada, hay muchísimos títulos, no hace falta entrar en uno que no nos da esas garantías. Pues que esa advertencia, que no es buena idea entrar en máximos viendo MP Materials. Javier, me sigues escuchando, ¿verdad? Te oigo perfectamente, gracias, Eva. Vale, bueno, pues entonces vamos con la siguiente consulta que teníamos, que era Applied Digital. Applied Digital es que no me aparece. No sé si tienes tú el ticker a mano. APLD. APND. L de lámpara. APLD. L de lámpara. Ahora sí. Pues 3/4 de lo mismo, pero bastante peor. Sí. 3/4 de lo mismo, pero bastante peor. Tenemos una subida con gap alcista desde los 29,20 hasta un 34,21% que ha subido y ahora mismo está en un 16
con 64. ¿Qué sucede con esto? Pues que lógicamente es bastante probable que en la sesión de hoy o de mañana recorte hasta la zona de 29,12. ¿Es ese buen momento entonces para entrar, Javier? ¿Ya no están máximos? ¿Ya ha cerrado el gap? No, no es buen momento para entrar. Y no es buen momento para entrar por la misma razón que la anterior, es decir, porque no tenemos datos alcistas, pero en este caso lo que tenemos es una subida con descuento muy fuerte. Por tanto, habrá mucha volatilidad y esa mucha volatilidad no podemos evaluarla porque no hay datos previos. Y al no haber datos previos, pues no es una buena idea, como decimos. Tenemos justamente en el 21 una zona que es donde se ha parado en este momento, el 33,99, pero por arriba no tenemos nada. Así es que no es buena idea buscar este tipo de opciones. Siempre vamos a intentar encontrar aquellos títulos que nos permiten tener una opción de que las cosas nos salgan bien dependiendo de nuestro horizonte temporal. Como digo, si vamos a hacer intradía, no pasa nada. Lo importante es utilizar una buena estrategia intradía, que tengamos testada, que tengamos probada, que sepamos que efectivamente dominamos bien. Y si vamos a hacer comprar y mantener, es decir, vamos a ir a medio o largo plazo, tenemos que pensar muy bien en qué tipo de títulos queremos estar, cómo diversificamos nuestra cartera, qué sectores tenemos, cuál es el momento macroeconómico, cuál es el momento geopolítico, que es extremadamente importante en lo que estamos viviendo a día de hoy. Esta mañana hemos visto cómo llegaba Trump a Israel y cómo lo recibía Netanyahu con ese fin de la guerra de Israel y Hamás. Bueno, es desde luego histórico y desde luego va a mover los mercados y va a mover cosas, porque dentro del armamento, si una guerra se para, las empresas de armamento teóricamente van a tener menos demanda, porque la guerra se ha parado. Es verdad que los contratos no se hacen de un día para otro y que por tanto habrá contratos de 5 años que no se van a parar porque esta guerra se haya parado. Probablemente se sigan rearmando las naciones por esa tensión geopolítica. Pero lo más importante y lo que nos lleva en este caso es que hay que pensar que no debemos ir comprando cuando los títulos están al alza, porque hay muchísimos obstáculos que no vamos a ver y que se va a generar una volatilidad que no podemos prever de ningún modo. Pues vamos con más cuestiones por teléfono. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, Seba. Quería preguntarle al analista sobre ArcelorMittal. ¿Las tiene compradas? Y las tengo a 12.40. Si es momento, si se puede esperar, venderla y entrar en otro valor. Y si es así, que me diga un valor para entrar. Vale, gracias. Pues, muchísimas gracias, Arcelor. Te escucho al teléfono, por favor, no me cortes. Vale, no colgamos. Las tenía a 12.40, cotiza 32.98, hoy subiendo un 2%. ¿Cuál es el análisis, Javier? Pues como las tiene compradas desde muy abajo, desde los 12.80, fíjate, es que es una entrada fantástica. Es un título que entiendo que lo tiene como fondo de cartera. Y desde luego los metales están en este momento muy apreciados. Como vemos, está moviendo en la parte más alta del rango de estos últimos años. Si nos vamos un poquito hacia atrás en el gráfico y vemos gráficos de una semana, vamos a ver el comportamiento de este título rompiendo máximos, fíjate, desde 2012. Es verdad que es un título que tenía muy buenas expectativas anteriormente, que sufrió una caída tremenda y que después, bueno, este tipo de títulos que caen tanto, como siempre digo, nunca es porque sí, siempre hay motivos detrás, pero en este caso está más que justificadas esas albricias y subidas por parte de ArcelorMittal y cómo se está comportando. De momento está, como digo, por encima de máximos de hasta 2012 y por tanto nada hace suponer que vayamos a tener ningún problema con el título. Yo lo mantendría perfectamente porque, como digo, en definitiva, los metales se están apreciando bastante, hay demanda de metal, hay mucho armamento y eso requiere metal, entre otras cosas, y la industria está funcionando de manera muy fuerte y por tanto la demanda de metales va a seguir siendo bastante potente. Vamos a cambiar de sector. Fernando Narrillos en YouTube, y yo creo que es una pregunta que también llega por WhatsApp, dice: ¿cómo ve Echeverry entrar ahora en Louis Vuitton y Ferrari? Complementando con lo que decía en el WhatsApp, dice: si el experto me lo aconseja y si no es así, le pedían entrar, que me aconseje 3 valores de la bolsa estadounidense o europea para estar. Ferrari y Louis Vuitton. Esos tickets son fáciles.
Sí, sí. Louis Vuitton lo tenemos ahora mismo en 554,1. Es un título que a mí me gusta mucho, he seguido durante mucho tiempo y está en zona de confluencia de precios. Tenemos una cosa muy buena en este título. Cuando hay incertidumbre, cuando hay un poco de inestabilidad, el lujo suele comportarse bastante bien y es una parte del lujo europeo que todavía funciona muy bien. Hemos tenido una caída extremebunda, nada más y nada menos que de un 53,65%, pues fíjate, desde julio del 23 hasta esos mínimos de junio del 25. Lo tenemos subiendo ahora. ¿Y por qué ha pasado esto, Javier? Pues porque el dinero migra a otros sitios cuando la estabilidad es buena. Cuando la estabilidad no es tan buena, la subida es bastante más constante en la parte de lujo. Al final son un tipo de cíclicas que funcionan de esta manera. ¿Prevemos inestabilidad en este momento? Sí, prevemos inestabilidad en este momento. Por tanto, sabiendo esto, es muy interesante que la zona de confluencia de precios que tenemos con mayo del 22 se confirme dentro del gráfico. Si nos fijamos, está ahora mismo por encima de la media de 200 apoyándose y con los 586 por encima. Es una zona muy interesante porque si buscáramos una oportunidad en este punto nos encontraríamos con una posible revalorización de hasta un 30% y con una protección de un 7,90, incluso podemos ser un poco más conservadores, de un 9%. Es decir, cumplimos esa regla del 1 a 3, que es exactamente la que nos gusta siempre cumplir cuando buscamos títulos para comprar y mantener. Ese tipo de regla que nos permite saber que arriesgamos una parte con una perspectiva de 3 partes de beneficio, en este caso un 30% por un 9% de riesgo. Y esto siendo conservador, podríamos ajustar un poquito más, pero me parece que puede ser interesante. Ahora bien, esperemos a que confirme la ruptura de esos 585,30 para estar tranquilos y seguros de que efectivamente el impulso que tiene ahora mismo y el apoyo que está haciendo en la media de 200 se va a mantener. Estemos muy atentos, si vamos a entrar en Louis Vuitton, estemos muy atentos a la inestabilidad tanto geopolítica como macroeconómica. Son dos partes clave para saber si el título va a sumar más o menos inversores dentro de sus filas y por tanto se va a apreciar o se va a mantener de manera muy tranquila o incluso corregir. Mientras tanto, mis perspectivas para esta última parte del año es que vayamos a tener bastante volatilidad porque el mundo está muy convulso en la parte geopolítica y por tanto, como digo, cuando hay incertidumbre el lujo funciona muy bien. En este escenario de geopolítica quería decir ahora mismo una noticia que llega de última hora porque China se opone firmemente a esos aranceles del 100% de Estados Unidos sobre productos chinos y quería preguntarte, a partir de este nuevo cargo que tienes como financiero, analista y chairman de GBO Madrid, exactamente cómo analizas este escenario, cuál es tu función y cuál es la receta a partir de este puesto, Javier. Pues mira, GBO es un club de negocios, es un club que llamamos The Unboring Business Club. Es un club donde la gente básicamente va a conocer a personas interesantes. Antes las siglas GBO significaban Global Business Owners, era un club que es internacional y se basaba únicamente en empresarios y ahora se admiten grandes directivos y perfiles mucho más genéricos porque al final de lo que se trata es de hacer un networking de verdad, de los que interesa hacer simplemente porque gracias a conocer personas de una manera natural, pues se acaban haciendo negocios y es tan interesante como que hay un club de inversión dentro de este club de negocios que evidentemente pues invierte en startups, invierte en mercados financieros, invierte en todo aquello que le parece interesante. Por tanto, dentro de esta nueva situación, bueno, pues afortunadamente he tenido el placer y el honor de ser propuesto como chairman de Madrid y bueno, pues me estoy ocupando un poco de la difusión de este club de negocios y de ver un poco aportando un poco mi experiencia en mercados financieros, pues cómo podemos gestionar mejor esos nuevos socios, esos socios que ya llevan con nosotros un tiempo. Yo he estado 5 años en el club antes de ser a día de hoy chairman, por tanto lo conozco muy bien y he sido muy, muy fan, y lo soy por supuesto, de la dinámica que se sigue, que es absolutamente fantástica. Bueno, pues a partir de esta posición vamos con más consultas. Vamos al teléfono. José, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por llamarme. A usted. Le voy a preguntar por dos valores. Kratos y el ticker es K de kilo Sí, de Toledo sí. o de Orense y ese de San Sebastián. Y para comprar. Y el otro es Dunder Precious y el ticker es DPM. Muchísimas gracias. Para comprar. Ha dicho soporte y resistencias. DPM, ¿verdad? Ha dicho la última. D de Dinamarca, P de Pamplona, M de Madrid. Esa es. Vale. Muchas gracias. Gracias, José. Javier. Kratos y DPM. Pues le podemos aplicar todo lo que hemos dicho en las dos anteriores. Máximos, zonas de máximos. No nos interesan los títulos en zonas de máximos. Es verdad, tienen una buena revalorización. Es verdad, tienen un buen impulso. Pero no, tenemos datos. Vamos tarde. Cuando esto sucede, ya vamos tarde. ¿Dónde deberíamos haber entrado en Kratos? En los 69, en los 70 aproximadamente, con la superación de la zona de resistencia. De ahí habríamos obtenido hasta un 60% de rentabilidad o si lo hubiéramos mantenido hasta ahora un 35,93. ¿Es buen momento para entrar ahora? No digo que no lo sea, lo que digo es que tenemos pocos datos, pocas referencias y por tanto quizá no es la mejor idea. Tenemos que buscar títulos donde su evolución tanto fundamental como técnica tengan sentido y en este momento sin datos no tiene sentido buscar este tipo de entradas. Y en DPM Metals pues estamos un poco también en máximos y estamos dentro de esa misma órbita. Yo entiendo que apetece mucho cuando vemos un título que sube, decir, bueno, pues yo me subo porque como va a seguir subiendo, pero no es buena idea, de verdad, háganme caso, no es buena idea entrar en máximos, no me cansaré de decirlo porque es importante que lo entiendan, hay que buscar zonas de soporte, zonas de confluencia de precios, hay que investigar bien cuáles son los fundamentales, hay que saber cómo se gasta el dinero en la empresa en la que queremos entrar para saber si tiene posibilidades de respaldo, si tiene realmente un proyecto que le va a aportar más capital o no, o si simplemente hay una migración de capital hacia un sector que lo está beneficiando. Javier, vamos una consulta de YouTube. Dice J. Pregunta, AENA y Hochtief, ¿cómo los ve? El gestor aeroportuario y Hochtief. La segunda, perdona Eva, que no te digo bien. Hochtief. Hochtief. Sí, del grupo ACS. Ahí está. A ver, ¿qué dice en pantalla? Hochtief, máximos. Llevamos la mañana de máximos. Me viene muy bien para repetirlo 26 veces esta mañana. Yo sé que os voy a aburrir a todos, pero me viene muy bien. No se entra en máximos. Siguiente, vamos con AENA. AENA es otra situación bien distinta. Tenemos una zona de confluencia de precios en 22,42, un sesgo alcista importante. Bajada del crudo. ¿Qué significa esto? El dinerito a las compañías aéreas le cuesta menos y a las gestoras como AENA les viene muy bien que eso suceda. Bien, empezamos a encajar piezas. Vaya, si el crudo baja, es más barato, a las compañías les viene bien, estamos en zonas de soporte, todo concuerda. Efectivamente, este es el tipo de cosas que tenemos que buscar. Cuando vemos que queremos entrar en un título, tenemos que buscar un título con una fuerte tendencia. Bien sea alcista o bajista. Podemos entrar de manera alcista o de manera bajista, pero tenemos que buscar una tendencia clara, definida, importante y de largo plazo. Y teniendo eso en cuenta, vamos a buscar zonas de soporte, como estamos haciendo en este caso, 22,42, cotiza en 22,86 en este momento, y vemos como efectivamente, pues desde octubre del 22 es un título que sube y sube como una escalerita, como queremos que suba. No sube súper fuerte y luego cae hasta el suelo. Sube poco a poco con subidas y bajadas, pero con un mantenimiento correcto, lo cual nos da a entender que la empresa está haciendo las cosas bien. Como decimos, si además le subimos la parte fundamental donde entendemos que la situación actual en la que el crudo está bajando va a favorecer a las compañías aéreas y a los gestores aeroportuarios como son AENA, pues es bastante probable que esa tendencia subyacente impulse en esta situación favorable a la compañía. Interesantísimo tipo de entrada de este tipo.
Una cosa, Javier, porque nos llama la atención, y es verdad, lo estoy recordando en YouTube, Fernando Narrillos dice, no me he analizado Ferrari, es verdad, estábamos hablando de Louis Vuitton antes y nos dejábamos a la compañía, que la semana pasada fue estrella además por el lado fundamental y por el lado de las caídas también. ¿Cómo ves a Ferrari? Pues mira, leñazo espectacular en Ferrari, 3,95, tenemos una caída marcada desde los 476, un 17% con 20. Bueno, son caídas que están justificadas por la parte fundamental, como bien decías, y por tanto hay que esperar a ver cómo se desarrolla la parte fundamental. En la parte técnica lo que podemos ver es esa confluencia de precios que está muy bien, pero esa confluencia de precios está ya superando levemente la zona de los 400, que es una zona muy importante para Ferrari, está en 3,95,72 y que tenemos que tener en cuenta que pasada esa confluencia de precios tenemos que dejar que el precio evolucione. Si los 400 los superase de manera constante y vemos que la parte fundamental empieza a reajustarse, pues tendría un sentido. De momento lo único que podemos hacer es mirar los toros desde la barrera para ver si efectivamente esta, que podría ser una buena oportunidad de una compañía bastante sólida como es Ferrari, vemos el comportamiento alcista que ha tenido, aunque últimamente desde marzo del 24 es más lateral alcista que alcista, pero bueno, en cualquier caso es una compañía muy sólida. Vamos a ver si los fundamentales poco a poco se van ajustando y la parte técnica sube por encima de esos 400 para poder tomar decisiones. Se nos va el tiempo, de hecho no sé cuánto tiempo nos queda. 4 minutos. No lo sé, me queda Yoli, me quedan 2 minutos, así que volando. Me preguntan, buenos días, ¿qué le parece el especialista HYMC HIMC, que es una minera de oro? Y la pregunta nos llega desde José de Santander. YMC. M de Madrid, C de Caravaca. Ahí está. Pues mira, las mineras son muy interesantes porque nos permiten ver el futuro. Es decir, cuando vemos, en este caso, por ejemplo, habría que estudiar un poco la minera. Yo esta minera concretamente no la conozco, pero si hablamos, por poner una analogía de mineras de oro, y voy a intentar ser muy rápido, el oro sucede que cotiza de una manera muy veloz y las mineras tienen un decalaje de 6 meses con respecto a lo que hace. Por tanto, tenemos una ventaja muy grande y es que vemos que el oro hace una cosa y las mineras que se ocupan del oro lo hacen 6 meses después. Esto es como tener el superpoder de ver el futuro porque sabemos lo que va a pasar con los costes adicionales que tiene una minera, que no es simplemente el metal, y con toda la parte no solamente de Javier, personal, sino de política que haya. Tengo que despedirte. Lo siento, Vale. Javier Echeverri, ha sido un verdadero placer de GBO Madrid, de GBO Madrid. Gracias, feliz jornada.